Gálatas 5:22. Lo tenemos, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, hoy nos corresponde la benignidad. Vamos por partes. Cada viernes estamos mirando uno de estos aspectos del fruto del Espíritu Santo. Vamos a ver qué pasa hoy, porque todo esto es una bendición para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra extraordinaria. Siempre nos das lo que necesitan nuestras vidas, nuestras almas. Siempre, Señor, has estado allí enseñándonos. Permite que haya sobre nosotros en esta noche un poderoso espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo y de tu palabra santa, que podamos ser edificados, bendecidos, crecer, Señor, dentro de nosotros mismos. Que tu Espíritu Santo, aleluya, venga con poder sobre nosotros para permitirnos producir estos frutos que te agradan a ti, Señor, que hacen que tú te sientas bien con nosotros. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Por favor, tomen su lugar. La benignidad, y recuerden que estamos hablando de esto como fruto del Espíritu Santo, es lo que cada uno de nosotros podemos recibir y tener dentro de nosotros para agradar a Dios. Como lo hemos dicho antes, pero siempre la ley de la repetición en esto de la docencia funciona. Lo voy a decir una vez más, hace días que no lo digo. La diferencia entre lo que nosotros llamamos dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Lo voy a decir de nuevo. Si usted lo anotó, pues amén. Si no lo anotó, pues anótelo aquí. Y repasémoslo continuamente. Los dones que llamamos nosotros los dones del Espíritu Santo están descritos en 1 Corintios y nos dice que es una manifestación del Espíritu para provecho a los demás. O sea, los dones del Espíritu Santo es una manifestación sobrenatural por el Espíritu Santo en nosotros, a través de nosotros, para que otras personas sean bendecidas. ¿Sí? Por ejemplo, don de milagros. Personas se necesita un milagro porque las cosas están de tal forma que se necesita una intervención divina. Bueno, eso puede suceder a través mío, a través suyo, y otros van a ser beneficiados, incluyéndose usted mismo, pero otros. Básicamente, Dios no manifiesta los dones del Espíritu Santo en nosotros para nosotros, sino porque otras personas lo necesitan. Dones de sanidades, dones de milagros, don de fe, etc. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Mire la diferencia. Se ve como muy cerca y en realidad no está tan cerca como parece. El fruto del Espíritu es lo que el Espíritu Santo me ayuda a producir dentro de mí para agradar a Dios. Esa es la diferencia. Los dones del Espíritu Santo son la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo en mí para provecho de las personas, de otros. El fruto del Espíritu en mí es lo que es producido dentro de mí por el Espíritu Santo para yo agradar a Dios. ¿Estamos? Hoy nos corresponde la benignidad. Recuerde, y hago este énfasis porque esto aquí dice que es el fruto del Espíritu Santo en la vida de cualquiera de nosotros. Y tenemos que seguir haciendo este énfasis porque realmente queremos agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Y cuando uno agrada a Dios y este fruto del Espíritu está en nosotros, entonces dice, oiga, contra esas cosas no hay ley. O sea, ahí no vale quien diga, quien haga. Eso es tan poderoso, el fruto del Espíritu en nosotros,
que ahí sí, como dice el libro del profeta, el Espíritu de Dios levantará bandera contra el enemigo que viene como ríos. Vendrá como ríos el enemigo, pero el Espíritu de Dios levanta una bandera, lo hace que se quede ahí estacionado, totalmente quieto, no puede seguir avanzando. Cuando el fruto del Espíritu está en nosotros, en estas manifestaciones que encontramos aquí, el Señor se siente agradado y será mucho más fácil que la gente nos identifique como verdaderos hijos de Dios. Porque si usted comienza, el Señor Jesucristo dice, en esto conocerán los demás o el mundo o la sociedad que no tiene a Cristo, que sois mis discípulos. Si tuvierais, no dice si sanareis enfermos, no dice si multiplicareis el aceite, etcétera. Dice, si tuvierais amor los unos para con los otros. Entonces de ahí parte el primer fruto o la primera manifestación del fruto del Espíritu Santo en mí es el amor. Hoy vamos ya por la benignidad. ¿Qué significa benignidad? Porque a veces tenemos las palabras allí, pero no tenemos una explicación más o menos comprensible a la idea del día a día. ¿Qué significa benignidad? Voy a ponerlo en mis propias palabras. Una tendencia dentro de las personas a hacer lo bueno. Una tendencia dentro de nosotros a hacer lo bueno. No tiene que ver solamente con las relaciones humanas. Tiene que ver con todo en la vida, porque en la vida siempre hay opciones. Por ejemplo, usted puede ser un ingeniero que construye y usted hace unos cálculos. Estoy poniendo solo un ejemplo humano. Ese cálculo dice, para este edificio, usted necesita poner primero unas bases de tanto por tanto. Un hierro o acero, como usted lo quiera llamar, algunos dicen hierro al acero, como sea, de tal calibre, cada tanta distancia. En las columnas llevará, un ejemplo, 10 varillas de tal calibre y 2 varillas de tal calibre. Esas son las varillas que van así largas dentro de la columna. Y luego dice, y unos flejes, o sea, unos hierros cuadrados que amarran todas las otras varillas cada tantos centímetros. Luego, como va a ser el edificio de tal peso y de tal consistencia, necesita que le ponga un concreto, aunque usted y yo que no sabemos de eso, pues nos parece lo mismo. ¿Concreto qué es? Pues arena revuelta con unas piedritas ahí y agua. No, eso tiene sus medidas. Necesita un concreto de tal consistencia, resistencia, no sé qué, etcétera. Eso es lo que le dice todos los análisis. Pero llegó el momento de construir. Y uno puede sentir la tentación, bueno, 10 varillas son demasiadas, ¿por qué no le ponemos solo 9? Y entre 20 columnas que hay aquí, ya tenemos 20 varillas para 2 columnas que no van a ser de aquí. Y el concreto que necesitamos, que dice esto, debería llevar 3 carretadas y media de tal cosa y 3 carretadas de esta otra piedrecita, y tiene que tener 2 bultos de cemento. Ay, es mucho. ¿Por qué no le ponemos mejor bulto y medio? Que eso aguanta. Eso aguanta. Bulto y medio bulto. Pero imagínense, por cada batida que hagamos de concreto, medio bultico, yo creo que en una columna nos podemos ahorrar como 4 bulticos.
Y como son 20 columnas, ya me ahorré 80 bultos. Y eso son tantas toneladas de cemento. ¿Y a cómo está el cemento? Y comienza a hacer sus propias movidas que nunca se notarán hasta el día que haya un terremoto. O que se cause lo que llaman los que saben fatiga del metal. Y ocurre entonces que se cae una edificación de 20, 30 pisos con no sé cuántas personas dentro, tantas víctimas, etcétera. Qué cosa tan terrible que es. Pero había otra cosa más terrible. ¿Cuál es? Sabiendo, porque no era que no sabía, sabiendo, teniendo el análisis en la mano, teniendo que su propio conocimiento le dijo tiene que ser así, sustrajo de eso para ahorrarse 5 centavos o 1 tonelada de cemento o 2 toneladas de cemento o lo que sea. Entonces a eso no se le puede llamar benignidad. Eso tendría que ser llamado malignidad, ¿cierto? Pero ¿cuál sería la benignidad en ese caso? No, el cemento acaba de subir de precio y las varillas de acero acaban de subir de precio, pero no importa si voy a ganar menos, aquí en esto se va a jugar la vida de tantas personas que van a vivir en este edificio. No las conoce, en ese momento no se está relacionando con nadie, se está relacionando con su trabajo, con sus propias decisiones. Nadie sabrá, porque usted es el ingeniero y usted es el que da las órdenes, pero benignidad quiere decir una tendencia interior a hacer el bien. Y entonces sabe que le podría salir un poco más costoso, pero es lo correcto, porque así estará protegiendo la vida de las personas que confiaron en usted. Por eso le compraron su casa o su apartamento, lo que usted construyó. Confiaron en que usted era una persona seria, que usted era una persona responsable, que usted era una persona que iba a hacer las cosas bien, porque ahí iba a vivir mis hijitos, mi esposita que tanto quiero, mi madrecita que todavía no había muerto, etcétera. Usted comienza a sacar las conclusiones y dice: yo por eso compro con la empresa tal, porque es mejor lo bueno conocido que lo malo por conocer. Es una forma de nosotros hablar aquí. Ajá, quiera Dios que sea así. Benignidad quiere decir una tendencia innata a hacer las cosas buenas, a buscar el bien. ¿Estamos? Y así sucesivamente. No maquilla nada, es honesto consigo mismo, con su propio pensamiento, para hacer las cosas bien. ¿Por qué? Porque el Señor hace las cosas bien. Léase Génesis capítulo 1. ¿Lo ha leído? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego, ¿qué dice? Pero la tierra estaba desordenada y vacía. Los estudiosos dicen que entre el primer verso y el segundo fue que sucedió la rebelión del diablo allá en la eternidad, allá en la presencia de Dios, y eso fue lo que causó que la tierra que se había creado ahora fuera desordenada y vacía. Pero usted lee el siguiente verso y lo que dice después es: pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ¿de qué? De las aguas. Siga leyendo y verá. Yo lo voy a llevar allá porque veo que algunos estamos nerviosos. Se lo voy a leer al pie de la letra.
Estamos estudiando la benignidad. Verso 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. ¿Se da cuenta? Todavía usted y yo no existíamos. No era la relación de Dios con nosotros. No, lo voy a hacer bien porque ellos... No, todavía usted y yo no existíamos. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, porque Dios hace las cosas buenas. Por eso el fruto del Espíritu, que es el fruto de la naturaleza de Dios dentro de mí, es benignidad. O sea, una tendencia interna, innata, a hacer las cosas buenas. No se refiere solo a la relación con las personas, es a lo que yo quiero llevarlo. Cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. ¿Por qué? Para arreglar lo que estaba desordenado y vacío. Eso es benignidad. Una tendencia interna a hacer las cosas buenas. No importa si la persona se demore más haciendo algo, quiere hacerlo bien. No importa si la persona gasta un poquito o invierte un poquito más en hacer algo, quiere hacerlo bien. No compra su diploma de médico. Digo, no compra su diploma de médico. Estudia todos sus semestres y se asegura de aprender lo que dijeron ahí. Se imagina yo poniéndole mi pequeño cuerpecito a uno que es cirujano, que su diploma es comprado. Me tenía que operar de la vesícula y me saca un pulmón. Benignidad. Dios es bueno por naturaleza. Nosotros lo cantamos. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios. Bueno es Dios. Sí, es que Dios es bueno. Entonces, Él quiere que nosotros haya ese fruto, pero no es fácil para esta naturaleza querer siempre hacer las cosas bien. ¿Por qué hay hijos que engañan a los padres? Apá, amá, así decimos cuando queremos ganar, ¿no es cierto? Apá, amá. Hoy no puedo venir después de clases temprano a la casa porque tengo una reunión de trabajo para un nuevo proyecto, cosa que tengo que presentar en la U. El apá y la amá están convencidos de que está haciendo un trabajo en grupo para hacer una presentación. Quiera Dios que siempre sea así. Porque a veces el trabajo que iban a hacer lo hacen en una discoteca o en una salida, como decimos hoy día, en un outing extraoficial. Después aparece la noticia en el periódico: en una época de lluvias como la presente, por la tormenta Franklin o la que sea, una gran inundación repentina se llevó una cantidad de personas. Entre ellos aparecieron el niño y la niña que estaban haciendo la tarea allá de la U. ¿Dónde estaban? ¿Por qué se lo llevó la inundación repentina? ¿En qué departamento de la U o en cuál biblioteca estaba haciendo el trabajo? ¿Qué tipo de trabajo?
Benignidad quiere decir una tendencia interna a hacer el bien, las cosas buenas. A usar las cosas que Dios nos proveyó para hacer cosas buenas. A usar los pedacitos de cositas que llevamos en el bolsillo, que llamamos celular, y la muchacha la llevan en el ¿cómo es? Bolso. Aunque algunos llevan escondido por aquí entre la falda, porque ahora tienen miedo de tanto ladrón, entonces se lo esconden donde sea. Y ese aparatico va con uno hasta el cuarto en la noche. Se han oído muchas historias de striptease, de muchachas y muchachos buenos, incluso gente de iglesia. Pastor, no siga, hable de la benignidad. Se han oído muchas historias. Porque así es la vida. Por eso estamos hablando de que la benignidad que estamos estudiando hoy es un fruto del Espíritu Santo en mí. En medio de una sociedad tan alocada como la que estamos enfrentando hoy, ¿quién puede ayudarme a tener ese deseo de hacer siempre las cosas bien si no el Espíritu Santo? Porque la filosofía del momento es: nada es malo y nada es bueno, todo es relativo. Si usted piensa que es bueno, es bueno; si usted piensa que es malo, es malo. Entonces, haga striptease. Si usted piensa que es bueno, pues usted no se preocupe, usted no le pese la conciencia, el libre desarrollo de la personalidad. Hasta que aparece alguien extorsionando a la pobre muchachita o al pobre caballerito. O sigue haciendo lo que yo le digo, o yo lo publico por Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, o la que pasa, y todas las redes sociales del mundo. Hace lo que yo le digo, y mire que su mamá se va a enterar y su papá va a enterar. Es mejor dicho, también páseme platica. No, que no tengo nada, entonces me da el celular. Ese iPhone que usted tiene, ese que le compró una mamá de 5 millones de pesos, aunque ella no trabaja sino en casa de familia, y usted le sacó la lengua a la mamá por esa que ella tiene que pagar 5 años por el celular, me lo pasa. O si no, lo echo al agua, la echo al agua. Ahí es cuando se da cuenta que no era tan bueno lo que estaba haciendo. ¡Ay, no puede ser! Lo voy a denunciar con la SIJIN, con el DAS, con el... Bueno, todos los cuerpos de seguridad, los que existieron, los que existen y los que existirán. Y si no funciona con eso, voy a llamar a Al Qaeda. Alguien me tiene que solucionar esto. Eso lo podía haber solucionado desde antes. ¿Cómo? Benignidad. Es más fácil, ¿cierto? Una solución más fácil. ¿Cuál? Benignidad por el Espíritu Santo. Levanta la mano que me está entendiendo. Ahora, la benignidad, esa tendencia innata a hacer lo bueno por el Espíritu Santo, librará a los cristianos de muchas cosas feas. ¿Qué quiere decir, pastor? Claro, la conciencia no le pesará. Se podrá arrodillar delante de Dios y sentirse cómodo. Padre Celestial, Dios mío, aquí estoy, te pido que me ayude. Si tienes tu conciencia tranquila, sí, Señor, amén, sí, yo creo que me ayude. Pero ¿qué tal usted arrodillado, diciendo: Dios mío, yo te pido que me ayude, Padre Celestial, mire lo que me está pasando? Y la conciencia dice: ¿qué? Anoche mismo no está usted haciendo esto y aquello. Esta mañana no está haciendo esto y lo otro. La conciencia, nadie más, la conciencia no lo deja. La conciencia le recorta su comunión con Dios.
Por eso antes se sentaba en la primera banca y ahora se sienta en la acera de al frente de la calle. Ni siquiera en la última fila, no. Para atrás y para atrás lo sugiere. A veces me dice, pastor, ¿yo qué hago? La gente no quiere sentar adelante. Digo, déjenos, ¿qué vamos a hacer? Pero yo le digo la verdad, hay cosas que le robarán a uno el deseo de estar donde debe estar. Incluso en la casa del Señor le robarán el deseo de estar en la primera fila. Sí, Señor. Le van a robar el deseo de orar. Le van a robar el deseo de estar en ese ambiente, y cuando mira a los demás que se están gozando, a lo mejor lo que va a pensar con una mente carnal es puro cuento. Yo nunca he sentido eso. Eso es un invento el que está haciendo eso, porque como la conciencia no lo deja, ahora piensa como dice el proverbio antiguo de los padres de nosotros que nos enseñaron, que decían: el ladrón juzga por su condición. O sea, como no tiene comunión con Dios, ahora piensa que nadie más la puede tener. Como no se puede gozar sinceramente en Dios, ahora piensa que el que se está gozando en Dios es pura fachada, que es pura cosa ahí, que eso es. ¿Por qué lo piensa así? Porque hay cosas que le han robado a la persona la capacidad de disfrutar. Porque este camino, cuando el Señor nos da el privilegio de vivir en él con sinceridad, se disfruta, hermano. Se disfruta. Le digo que se disfruta. La presencia de Dios es real, y cuando uno está en la presencia de Dios, el que es sincero sabe distinguir la presencia de Dios y la disfruta. Cuando canta, canta porque le nace cantar. No canta ardiendo en fuego y limpiándose las uñas. Yo tengo gozo en mi alma y peinándose o escribiendo un texto en el teléfono. No, lo lleva por dentro, lo puede disfrutar porque esto es real. Por favor, esto no es un cuento, esto no es algo que la gente se inventó, esto no es una novela. Pero ¿cómo lo sé, pastor? Cuando pueda tener el privilegio de esto que Dios nos está hablando, entonces podemos disfrutar esta vida. Mientras tanto, no, porque si uno tiene cualquier cosa, una situación, y en vez de hacer las cosas al derecho, las hizo al revés, su conciencia le permite disfrutar ese momento que quiere disfrutar. Es como cuando las personas se ponen a mirar películas de terror. Y lo digo porque en estos días, aquí hubo una conferencia estos días, ¿cierto? Hablando de todo eso del satanismo, lo que sea. Y estamos acercándonos a un mes que es el de las brujas. Aunque los brujos no tienen meses, esos son brujos todo el tiempo. Pero las personas se ponen a mirar películas de terror y después no pueden dormir el resto de la noche. Y tienen pesadillas. ¿Para qué se pone a mirar películas de terror? ¿Quién le dijo que usted tenía que estar mirando muñequitos de esos con alfileres y con cosas y Harry Potter y un montón de cosas y unos dragones alados y unas calaveras de noche? Nadie le dijo que tenía que mirarlo, pero usted quiso. Ahora pague. ¿Sí o no? Ahora usted quiere pasar una buena noche. Usted es hijo de Dios, quiere pasar una buena noche. Benignidad, vaya a la presencia del Señor con sinceridad antes de acostarse. Así esté muy cansado, ay Señor, estoy muy cansado, pero te amo, Señor, Padre Celestial. Si me diera cualquier experiencia esta noche, Señor, aleluya, gloria, blanca yo. Pero había un deseo sincero, estaba enfocado en algo real, de lo que vale la pena. Benignidad. O sea, un deseo innato a hacer las cosas bien. ¿En qué otro aspecto se puede hablar de la benignidad? También en la relación con las personas. Le quiero llevar al capítulo 1 de San Mateo. El capítulo 1 de San Mateo es
o está dividido en dos partes. La primera parte habla de la genealogía del Señor Jesucristo, o sea, dice que el Señor Jesucristo vino así, fulano de tal engendró a fulano, y fulano engendró a fulano, hasta que llegan al momento del Señor Jesucristo, ¿cierto? La segunda parte habla del nacimiento del Señor Jesucristo. Léalo conmigo, Mateo capítulo 1. Y usted y yo vamos a ver un ejemplo clásico de benignidad. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Escúchelo. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, pongámoslo en el contexto de hoy día, ya habían celebrado el matrimonio civil, pero todavía no habían hecho la ceremonia en la iglesia, no se habían ido a vivir juntos. En un contexto como para parafrasear, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. O sea, vamos a decirlo, a ir interpretando. José se dio cuenta que María resultó embarazada, pero él no sabía qué era lo que había pasado. Dice en el siguiente verso, que es el 19, y José, su marido, ya se habían casado civilmente, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Ajá, mire el contexto de todo esto. Hay un matrimonio civil, todavía no han ido a vivir juntos porque no se han casado con la ceremonia de la iglesia. José se da cuenta que la muchacha está embarazada y dice, como era justo y no quería infamarla. En otras partes dice difamarla, como sea, que es una palabra muy como un sinónimo. Dice, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué quiso dejarla secretamente? Porque habían leyes. Y las leyes que habían decían que si una muchacha ya se había casado, estoy poniéndola parafraseando, ya se había casado civilmente, entre lo uno y lo otro pasaban meses allá en esa tierra, se encontraba que la muchacha pareciera embarazada. La ley decía que había pena de muerte. La muchacha había traicionado su compromiso y había cometido fornicación. Y había una ley que era con penas altísimas, pena de muerte. Vamos a suponer que no fuera hasta la pena de muerte, el solo hecho de decir, mire, yo no me voy a casar con esta muchacha porque nosotros no hemos ido a vivir y mire, está embarazada. Con el solo hecho de eso ya sería suficiente. Ahí habla de difamarla. Imagínense cómo quedaría la muchacha delante de todo el mundo. Nunca más la muchacha tendría tranquilidad al encontrarse con los vecinos. Porque hoy día eso a la gente no le importa. A la sociedad que vivimos hoy día se supone, oiga, se supone, no es lo correcto, se supone que es normal que las muchachas tengan novio y novia. Usted está mirando a veces un programa de televisión, yo me quedo aterrado, a veces mi esposa pone un programa de televisión de algo que sea como que ella quiere, cocina, quiere aprender una receta. De pronto aparece ahí una señora diciendo, ay, mi esposa. ¿Qué fue lo que dijo? No, que mi esposa, y pone la cámara allá. ¿Cómo? Sí, mi esposa, ella, yo le enseñé. ¿Una señora tiene esposa?
eso es parte de la vida de ahora. Pero en aquel tiempo, y estas personas que están de acuerdo con lo que Dios dice, no era así. Entonces, a lo que quiero llevarlo es, mire lo que es benignidad. José era un hombre benigno. Dice, como sabía lo que pasaría si él dejaba saber lo que acaba de enterarse, habría un problema para ella. Dice, como la amaba, quiso dejarla en secreto. O sea, mejor me voy, me desaparezco, que digan que se desapareció, que lo llevó por allá a un río o cualquier cosa. Yo me desaparezco, tal, me voy para la China, me voy para el Japón, alguna parte. Él quiso desaparecerse del mapa para que la muchacha no fuera a tener problemas. Eso se llama benignidad. Querer el bien de las demás personas. No lo logró, él no lo logró. Dios le habló y él se quedó y él hizo la ceremonia en la iglesia y él recibió a su esposa, aunque la Biblia dice que no la conoció, o sea, nunca llegó a consumar el matrimonio hasta que ella tuvo al niño. Después ella fue su esposa normal, pero no lo logró. Con el paso del tiempo, las voces se corrieron en Israel. Jesús, el carpintero, no es hijo de José. Y ellos estaban en lo correcto. No era hijo de José. Pero tampoco era lo que ellos pensaban, que era fruto de una fornicación. Cuando el Señor a veces les hacía reclamos a ellos y les hablaba la palabra, ellos decían, nosotros no somos nacidos de fornicación. O sea, le echaban en cara a él la historia de su nacimiento. Pero José era un hombre benigno. Quiso hacer las cosas secretamente y no causarle daño a una muchacha que él amaba. ¿Cómo sería hoy? Ah, sí, espérese, me siento. Facebook, linkeo todo. Facebook con Instagram, con todas las redes sociales del mundo. Lo publico en francés, español, inglés, chino, en chipcha, en todos los idiomas. Que la gente sepa, para mí no me van a poner de ruana, caramba. ¿O no es eso lo que usted ve en las redes? Y eso que las acusaciones no son por situaciones tan graves, ¿qué tal que hubiera de verdad gravedad en muchos casos? ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no somos benignos por naturaleza. Nosotros, mire cómo decimos, por las buenas soy bueno, pero por las malas, por favor, no quiera enterarse de cómo soy yo por las malas. Por eso hay personas que en la vida quieren estar lejos de los demás, porque hay quienes le piden prestado y nunca le pagarán. Cuando le pidió prestado ya sabía que no le quería pagar. No es que descubrió después que no podía pagar, ya sabía en su corazón, le voy a pedir prestado a fulano de tal que tiene cara de más bobo que los demás y nunca le voy a pagar. Porque eso no se lo hace al que le presta el gota a gota, porque sabe lo que va a pasar. Tampoco se lo hace el que tiene la oficina de préstamos tal, porque sabe lo que iría a pasar. Pero este sí tiene cara de ser, ¿sí? Uno de esos cristianos que no viven sino en el cielo. Hermano, haga el favor, me presta tanto y tal. Y ya sabía, desde antes que le tomara prestado, ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía lo que iba a pasar. ¿Por qué sabe usted que ya sabía lo que iba a pasar? Sencillo, porque nunca da la cara con angustia para decir, discúlpeme, le tenía que pagar hoy no sé cuánto, no tengo sino la mitad, aquí está, deme tanto tiempo y yo le acabo de pagarlo. No, nunca. Y el día que la persona que hizo el préstamo
lo insiste porque necesita su dinero. Le dice, pues ¿sabe qué? No tengo plata y haga lo que quiera. Al fin y al cabo yo soy cristiano, me voy para el cielo, usted verá y me mata. O écheme a la cárcel, denúncieme con la fiscalía, haga lo que sea. ¿Sabe por qué pasa eso? Por eso que dice la palabra de Dios: benignidad es un fruto del Espíritu. No existe en el corazón del ser humano esa tendencia total a hacer las cosas buenas en la relación con los demás. No existe. Somos personas que procuramos, pero en la realidad es complicado. Eso se ve a todo nivel en la relación de padres e hijos, de hijos y padres, esposos, etcétera. Se nota. Se nota. ¿Por qué hay esposos que después de haber disfrutado a la esposa en su época donde la muchacha era una belleza, después de 15 años, cuando ya está, ahora sí, fofa? Bueno, perdón que no me entiende lo que quiero decir, ¿no? Fofa es como el bofe ese que uno, esas entrañas de... Así que le echan agua y se infla así. Cuando ya ve que la señora tiene celulitis, cuando la señora le tuerce las manitas porque todo el tiempo cocinando y metiendo las manos entre la nevera para sacar el pollo que iban a guisar para el cliente, etcétera, ya se le tuercen los deditos, etcétera, entonces ahora sí, no. Uy, usted mucho parece a su mamá. Uy. ¿Por qué? Cuando estaba joven sí no le dijo eso porque quería exprimir la belleza y lo que tenía la mujercita, la muchachita aquella, hasta que ya disfrutó, ya está saciado, ya no quiere más de eso. Ahora quiere otra vez alguien más joven. No hay benignidad. Lo mismo pasa con algunas mujeres. Porque no solamente hay hombres que dejan a los maridos, hay mujeres, hombres que dejan a las mujeres hombres que dejan a las mujeres, y hay mujeres que dejan a los maridos. Sucede. Las mujeres también dejan a los maridos. Esa historia es muy normal hoy día. Aquí llegan a la iglesia, no, hermano, tengo tantos hijos, es un varón. La señora se fue y me dejó con los niños. Y eso no, se fue. ¿Para dónde? Los hombres y las mujeres somos de una naturaleza humana y podemos pensar de nuestro cónyuge bien, pero tenemos la tendencia a pensar de nuestro cónyuge mal. Pensamos que las cosas no son sino de momento, que todo es desechable, porque la vida es así. Esa es la naturaleza. Dios nos invita hoy a tener benignidad. Y eso no lo vamos a tener por nuestra cuenta a menos que el Espíritu Santo opere en nosotros. Porque esos gritos que le pegan algunos hombres a las esposas o algunas esposas a los esposos no son benignidad. Esos ataques entre hermanos cristianos, a veces personalmente y a veces por las redes, eso no es benignidad.
Cuando yo espero que otra persona cometa una falta para yo saciarme, como dijo el salmista en el Salmo, cuando mis enemigos vinieron contra mí para comer mis carnes. O sea, parece que a veces tuviéramos un deleite especial en triturar a nuestro prójimo. Eso no es benignidad. Ah, pero es que es malo. Dígame quién es bueno en esta vida. Dígame quién es bueno en esta vida. Como lo he dicho continuamente, a veces nosotros atacamos a los demás por los males que nosotros mismos sufrimos. Y el Señor Jesucristo es consciente y lo dijo: ¿por qué tratas de sacar una pequeña pajita que está en el ojo de tu hermano y no te has fijado que tú tienes una viga? Lo tuyo no es una pajita, es una viga. Es la verdad. Es la verdad. A veces nosotros nos saciamos nuestras ansias en los demás. Los queremos triturar por las razones de lo mismo que nosotros sufrimos. Oh, hermano, yo no soy malo. Bueno, yo le creo más al Señor que a usted. Y el Señor dice una cosa diferente. Lo que pasa es que a nosotros no nos gusta reconocer lo que somos. Amén, hermanos. Eso no es benignidad. Sentarme yo a la mesa del comedor con mi familia a literalmente comer de las carnes del que cayó en nuestras garras. ¿Cómo le parece? ¿Y usted qué opina de fulano? ¿Y yo qué opina de fulana? Eso no es benignidad. Eso es nuestra naturaleza desbocada. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: en esto el mundo conocerá que sois mis discípulos, si fuereis capaces de amaros los unos a los otros, como yo os he amado. Entonces existe la benignidad también en las relaciones humanas. Vamos a ver un ejemplo de benignidad en el libro de Primera de Samuel. Y es el último ejemplo porque el tiempo no da para mucho más. Capítulo 30. Y terminamos. Verso 21 en adelante dice: y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que estaba con él, y cuando David llegó a la gente, les saludó en paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y dijo David, verso 23: no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién nos escuchará en este caso?
porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que se queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante, esto fue por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Vea qué clase de pensamiento, ¿se da cuenta? Voy a ponerles el contexto y terminamos. ¿Qué era lo que había pasado? David y sus hombres, que eran 600. David tenía un pequeño ejército de 600 hombres. Salieron a perseguir a un ejército de madianitas que habían venido, se habían entrado a la ciudad de ellos cuando ellos no estaban, quemaron la ciudad, se llevaron las esposas, se llevaron los niños y se llevaron los bienes que habían. Cuando todo eso sucede, David ora a Dios y sale en persecución de los enemigos. En el camino había que cruzar un vado, un lugar, digamos por decirlo de alguna manera, un río, que en esa parte estaba muy corrientoso, le llamaban el torrente de Besor. Y dice la escritura que 200 de estos hombres ya estaban muy cansados y no fueron capaces de pasar el torrente. Entonces David les dijo: no, pues entonces quédense ustedes con el bagaje. ¿Qué es el bagaje? Las provisiones, lo que ellos creen que no necesitan de emergencia. Quédense ustedes cuidando esto y nosotros vamos. Y 400 hombres fueron con David, alcanzaron a los enemigos, el Señor se los entregó en la mano, libraron sus esposas, libraron sus hijos, libraron las cosas y se tomaron también lo que ellos tenían, el botín. Cuando regresaron, dice la escritura, al sitio donde habían quedado los otros 200, dice que los 200 salieron a recibir a David y a todos los demás con alegría. Uy, lo logramos, gloria a Dios, gracias Señor. Dice, pero los malos y perversos dijeron no. Ellos no son como nosotros. No fueron con nosotros. Fueron flojos. No les daremos nada del botín. Solamente le vamos a devolver sus esposas y sus hijos, pero no van a quedar aquí. No queremos esta cantidad de flojos entre nosotros. Tomen sus esposas y sus hijos y se largan. Váyanse, fuera. Mire la naturaleza del ser humano. Venían todavía caloraditos de la batalla, las espadas venían untadas de sangre todavía. David se quedó mirándolos y mire cómo dijo David: no, hermanos míos. Mire qué diferencia. Y él era el jefe. Él era el que salía de primero a pelear. No, hermanos míos, no hagáis así. Fue Dios el que nos entregó a los enemigos en nuestra mano y que también nos permitió recuperar nuestras esposas, nuestros hijos y nos dio todo este botín. Por favor, la parte del que se queda cuidando el bagaje debe ser igual a la parte del que va a la batalla, porque si nosotros vamos con todo esto al hombro, no nos hubiera rendido igual, etcétera, etcétera. Y los defendió y les dijo: hay que darles y no los podemos echar. Y dice, desde ese día en adelante eso comenzó a ser una ley en Israel, que a todo el mundo lo tratarían igual en medio de la batalla, así estuviera cansado y no pudiera hacer lo mismo que el otro, pero había ido a la batalla. Eso se llama benignidad. No quiso tratar a los demás según lo que se veía con los ojos, sino quiso tratar a los demás porque él dijo, tenían la intención de ir con nosotros. Fue que se cansaron y no alcanzaron a cruzar por el cansancio, pero llegaron hasta aquí. Además de eso, cuidaron el bagaje. No los vamos a tratar mal. Eso se llama benignidad. ¿Cuántos me entienden?
Quiera el Señor que nosotros podamos entender que esto lo vamos a recibir por el Espíritu Santo. Que el Señor nos ayudará para que nuestra naturaleza humana no sea la que gobierne, sino que el poder del Espíritu de Dios nos convierta en personas benignas. ¿Cuántos queremos ser benignos? Padres benignos con los hijos, hijos benignos con los padres, esposos benignos con las esposas, y así sucesivamente. Pastores benignos con la congregación, congregaciones benignas con su pastor, líderes benignos con el departamento, departamento benigno con los líderes. Benignidad por el Espíritu Santo. Levante las manos los que queremos ser benignos. No venderemos carros emparapetados, dijo alguien. Hay tantas historias de tantas cosas. No haremos trampa al hacer los negocios, entonces eso será benignidad. No le robaremos el salario a nadie, eso es benignidad. No le tomaré prestado para después no pagarle, sino que le pagaré a cada uno lo que me presta, eso es benignidad. Amén, hermanos. Trataré bien a mi patrón, no me robaré las puntillas de la ferretería donde trabajo, eso es benignidad. No me comeré las empanadas que no me dieron, eso es benignidad. No entraré a la cafetería a comerme 3 almuerzos y decir que después los pago y nunca llegó el milenio, y no lo haré, porque eso es benignidad, ser justo. Amén, hermanos. Pero también compartiré mi almuerzo con alguien que veo que en este momento de pronto se vaya a desmayar, eso también es benignidad.